nosotros mismos, sino eres tú el que nos sostienes con tu bendita mano, con tu maravillosa gracia y con tu infinito poder. Eres tú el que sustenta a cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros corazones. Señor, te bendecimos esta mañana. Te damos gracias, precioso Dios, porque eres tú el que nos vas haciendo conscientes de ti, de tu presencia, el que nos vas haciendo conscientes de tu fidelidad, el que nos vas haciendo conscientes de cuánta ha sido tu misericordia sobre nosotros, tu paciencia, tu longanimidad, tu benignidad, Señor, para conducirnos al arrepentimiento, para guiarnos a volvernos de todo corazón a ti, para volvernos, Señor, en la búsqueda de tu rostro y para volvernos en la búsqueda de tu presencia, Señor. Te rogamos en esta mañana, Señor, que nos dirijas en el estudio de tu palabra, Señor precioso. Que pongas tu mano sobre nosotros, precioso Dios. Tanto, Señor, en mi vida para poder exponer tu palabra esta mañana. Pon, Señor, tu toque, tu manifestación, tu dirección, Señor, para que como un instrumento para enseñar tu palabra, Señor, no, Señor, me equivoque, no, Señor, me vaya en otra dirección en la exposición de tu palabra. Eres tú el que nos puedes conservar y dirigir, Señor, para que podamos hablar las palabras, Señor, conforme tú las has expresado y conforme al deseo y a la voluntad de tu corazón, Señor. Guarda, Señor, la vida del que expone tu palabra, pero guarda, Señor, la vida también de cada uno de los que en esta mañana la vamos a oír, Señor. Padre, para que no seamos oidores olvidadizos, sino para que tus palabras marquen nuestro corazón, para que tus palabras sellen nuestra vida, para que tus palabras den fruto en cada uno de nosotros, para que tus palabras, bendito Dios de los cielos, cambien toda nuestra manera de pensar, nos renueve en el espíritu de nuestra mente, Señor, y nos permitas a través de tu palabra y de la dirección de tu espíritu comprobar cuál sea la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor. Asimismo te rogamos, Padre, que nos dirijas con un corazón dadivoso esta mañana, que podamos honrar tu nombre, Señor, que podemos presentar delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas y agradecerte, Señor, tomando aquello que hemos recibido de tu mano, de aquello que tú nos has dado según la infinita bondad y la infinita misericordia tuya sobre cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, bendito Rey de los cielos, Señor, que nos des ese corazón que pueda reconocer, Señor, no solamente con sus palabras, que todo lo que tenemos ha venido de tu mano, sino que también, Señor, nos dé la gracia de con eso que hemos recibido honrarte a ti, Señor, Padre de los cielos, honrarte, agradecerte, expresarte, Dios de los cielos, Señor, no solamente con palabras, sino con acciones, Señor, que eres tú, el Dios que sustenta, el Dios que sostiene, el Dios que guarda, el Dios que dirige, el Dios que sustenta de una manera poderosa nuestras vidas y nuestros corazones. Bendice a cada dador alegre y bendice el corazón de tu iglesia, Dios de los cielos, para que cada día podamos honrarte con la motivación, con la actitud, con la disposición correcta, Dios de los cielos, de nuestras vidas, haciéndolo no con tristeza, no por necesidad, sino como lo expresa tu palabra, Señor, con lo que alegra tu corazón, porque tú amas al dador alegre, Señor. Gracias por cada vida, gracias por cada corazón y gracias, Padre, por todo el trato que estás haciendo en nosotros para hacer de nuestro corazón una tierra fértil para tu palabra, Señor. Dirígenos y guíanos, te lo pedimos en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor llene cada uno de nuestros corazones esta mañana con su presencia, con su palabra, con su dirección, que sea el Señor ahí ministrando lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Así que le invito a que me acompañen esta mañana y en su Biblia, Isaías, al libro del profeta
Isaías en el capítulo número 57, Isaías capítulo número 57, en el versículo número 15. Hay porciones, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es una bendición maravillosa para nuestras vidas, pero hay algunas porciones en particular de la palabra del Señor que indiscutiblemente tienen que producir un maravillar profundo en el corazón de una persona, que tienen que producir un éxtasis, que tienen que producir un impacto profundo al poder mirar el deseo del corazón de Dios para nuestras vidas. Porque en esta porción tan corta del versículo 15 encontramos dos contrastes donde se manifiesta el poder, la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros. Dice el versículo 15, porque así dijo. Y es una expresión no salida de un hombre, sino es una expresión salida de Dios mismo. 57:15 de Isaías dice, porque así dijo, ¿quién? El alto y el sublime, el que habita, ¿qué? ¿Dónde empieza la eternidad? ¿Dónde termina la eternidad? Definitivamente, ¿cierto? Está la expresión de un ser que es inexplicable por medios humanos, inexplicable por los razonamientos. Por eso las personas que, digámoslo así, son muy intelectuales o que han tenido la posibilidad de capacitarse en lo natural en muchas áreas, tienen muchos problemas al acercarse a la palabra, porque ciertamente han acostumbrado su vida a que todas las cosas pueden tener una explicación. Pero cuando se enfrentan a una gran barrera, cuando se tienen que enfrentar a un ser que es inexplicable. Y ahí todo su conocimiento, y ahí toda su habilidad, toda la información que tiene como que se descompensa, porque pueden explicar muchas cosas científicas, matemáticas, físicas, químicas, y tienen todos los argumentos y todas las teorías comprobables, las pueden demostrar de una y otra forma. Pero cuando llega el asunto del Señor, ¿sí?, se enfrentan a alguien que no puede ser explicado ni con el conocimiento ni con el razonamiento humano, como lo expresa aquí esta porción. Alguien que habita la eternidad. Y dice acá, y habita, y cuyo nombre es el Santo. Él mismo expresa, yo habito en la altura y en la santidad. Y ahí coloca el Señor esa primer parte tan gloriosa y tan sublime. En la revelación que el Señor le da a Isaías, en el capítulo número 6, donde él ve al Señor en un trono alto y sublime, necesariamente es como un trono en el que no hay acceso, en el que no hay acercamiento, en el que al que el hombre no puede tener acceso ni con la más alta tecnología que alcance sobre la faz de la tierra, porque Dios necesariamente es el único que nos puede conducir a su presencia, porque por nuestros propios medios no podemos llegar a Él. Y Él está expresando dónde es el lugar de su habitación, un lugar inaccesible, y uno pudiera estar maravillado con eso, pero al escuchar esa expresión también poder entristecerse si no estuviera la segunda parte, porque uno pudiera darse cuenta, Dios es magnífico, pero ¿quién puede acceder a Dios? Pero ¿quién puede acercarse a Dios? Él está en esa inmensidad tan indescriptible, pero ¿quién puede acceder a Él? Y de pronto el Señor baja de eso tan glorioso y en un milagro inexplicable, eso tan glorioso lo vuelve tan sencillo al expresar
que así como Él habita en la altura y en la santidad, así como Él es el que habita la eternidad, también dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y esto necesariamente tuviese que ser algo que derritiera nuestro corazón. O sea, frente a un ser que habita en luz inaccesible, que a mí se me haya dado acceso a ese ser tan sublime. Por eso le digo, son porciones que si uno las lee simplemente con el razonamiento, no pasa de ser algo bonito expuesto en la Escritura. Pero cuando estas palabras son abiertas por Dios al mundo de nuestro espíritu, nos estamos enfrentando al más grandioso de los privilegios que le ha sido dado a un ser humano, y es acceder a ese ser inexplicable, y es poder tener comunión con Él. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde ¿de qué? De espíritu. Y en ese habitar de Dios, en ese corazón, el Señor va a producir algo que el ser humano no puede producir. El ser humano puede hacer muchas cosas, puede producir la transformación de muchos aspectos. Hace algún tiempo atrás, alguien compartió una historia que lo lleva a uno a reflexionar. No sé si fuera una fábula o fuera algo cierto que hubiera sucedido. La persona que lo narró la historia, pero no contó muchos detalles, pero la historia, fuese o no fuese real, sí nos lleva a meditar en nuestro corazón y a reflexionar cómo no podemos perder de vista quién es el Señor. Porque la historia que esta persona narró decía que en algún momento los científicos se habían reunido y habían como analizado todo lo que ellos habían podido alcanzar con su conocimiento, cómo científicamente podían enfrentar las enfermedades, cómo científicamente podían hacer alteraciones, porque ya podían meterse a los genes y empezar a alterar el color, la estatura, muchos aspectos de la vida de una persona. Ahora, no hace mucho, eso sí lo exponían en uno de los noticieros, que estaban preguntándole a algunos osados si los papás ahora querían escoger el sexo de su hijo, para los científicos interferir en sus genes de manera que naciera el hijo o la hija que los papás querían. Y entonces uno ve lo osado del hombre al querer meterse con cosas que no le han sido otorgadas. Particularmente el hombre se quiere meter en lo que no le fue autorizado, y en lo que se le dijo que metiera no se quiere meter dentro de su caminar. Y entonces los científicos, analizando en la historia que narró el hermano todo esto, llegaron a la conclusión: no necesitamos a Dios, y queremos que Dios venga delante de nosotros porque queremos informarle que ya no nos necesitamos, decía la historia. Y Dios en su misericordia se presentó delante de aquellos científicos para escuchar sus razonamientos, pero antes de que ellos se despidieran y dejaran en definitivo que no necesitaban a Dios, Dios les hace una propuesta y les dice: pero antes de despedirnos vamos a volver a ser al hombre como fue hecho en el principio. Y ellos mirándose el uno al otro, nosotros ya aprendimos a clonar, hemos hecho a Dolly, hemos hecho muchos animales clonados, le aceptaron el reto a Dios en la historia. Y dice que entonces el Señor, como en el principio, como narra Génesis, se inclinó, tomó polvo de la tierra, le dio forma, y cuando ya le había dado forma, sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Y sin el más mínimo asombro de lo que acababa de acontecer, los científicos emprendieron a hacer lo mismo. Y se agacharon los científicos a tomar tierra, y de pronto Dios les dice: pero un momento, antes de que continúen, fabriquen su propia tierra.
Y en ese momento ellos se dieron cuenta que sin Dios es imposible, que no importa cuánta sabiduría alcance el ser humano, no hay forma en que el hombre, sino solamente en su necedad, pueda llegar a decir que nos necesita a Dios dentro de su camino y a Dios dentro de su vida. Solo la necedad, porque el necio, como lo describe la palabra, es el que afirma en su corazón no creer en Dios, no sujetarse a Dios, ¿cierto? Hasta que Dios lo mete en una crisis, le trastorna todos sus argumentos y esa persona termina postrada ante los pies del Señor. Alguna vez compartimos aquí como un hombre que en su necedad se tildaba de ateo, pero usaba la Biblia con todos los argumentos para, con la misma Biblia, argumentar que Dios no existía. Y preparado más que cualquiera que se dijera creyente en el uso de las Escrituras. Si se sentaba con alguien que se decía ser creyente, a través de la Escritura, él utilizaba los argumentos para decirle a ese creyente: mire, con su misma Biblia le estoy demostrando que Dios no existe. Hasta que un día su pequeña hija de 2 años empezó a sufrir de cáncer. Y cuando le hicieron los exámenes, de pronto los que han escuchado algo respecto al cáncer, hay como diversos tipos de cáncer, y de pronto hay como un tipo de células cancerígenas a los que cuando hacen los análisis determinan y dicen que son un cáncer muy agresivo, o sea que realmente casi que no se puede hacer nada, y son ese tipo de cáncer que realmente no se puede detener y que en menos de lo que un ser humano se puede imaginar va a consumir a la persona, porque no hay nada humanamente que se pueda hacer para frenarlo. Cuando le hacen el diagnóstico a su hija, se encuentra con esa razón, y la razón de que el cáncer que su pequeñita de 2 años, a la que amaba tanto, era un cáncer sumamente agresivo y que realmente no había ningún tratamiento médico que se le pudiera hacer. Aquel que usó tantas veces la Biblia para desde ella sacar argumentos y mostrar que no existía el Señor, frente a esa situación que quebró su corazón, se entró y por primera vez se arrodilló en su cuarto y levantó una oración diciendo: no sé si existes, pero si existes, te pido misericordia para mí. Te pido que pongas tu mano sobre mi hija. Señor, si sanas a mi hija, yo seré el primero que saldré a anunciar por todas partes la realidad tuya. Pasó un mes y Dios tuvo misericordia, y el cáncer de la pequeñita desapareció. Y ahora todo lo que este hombre había visto en la palabra, cuando lo vio ahora mirando a Dios, se dio cuenta que todo lo que decía no concordaba con lo que él opinaba antes, pero que ahora, cuando Dios abrió sus ojos, ahora empezó a ver a Dios en todos los aspectos de su vida, ¿cierto? ¿Dónde quedaron los argumentos de este hombre? Cuando Dios decidió quebrar su capacidad, su sabiduría, su habilidad, ¿cierto? Y desde esa condición tan hermoso que es el Señor, es que nos deslumbra el Señor. Uno lee uno de los salmos donde dice que el Señor les hacía pasar hambre y los afligía, y cuando estaban allá llorando, se acordaba de que eran polvo y volvían en su ayuda. Tan hermoso el Salvador. Y así hizo con aquel hombre, y así lo ha hecho infinidad de veces con nosotros. Cuando aún siendo creyentes y caminando en el camino del Señor, muchas veces nuestro corazón se ha rebelado en pos de Dios, nuestro corazón se ha apagado porque le fuimos dando nuestro corazón a otras cosas que nos fueron deslumbrando. Pero en esas situaciones que Dios permitió, allá clamamos al Señor, y el Señor se acordó de que somos polvo y tuvo misericordia y nuevamente extendió su favor sobre cada una de nuestras vidas, mostrándonos su bondad. El que habita en la altura, y ahora viene y dice: pero también habito con el humilde, con el quebrantado de
espíritu, para un propósito. Mire lo hermoso, porque ahí dice, ¿cuál es el propósito? De Él habitar, porque no es simplemente hacer presencia, no es simplemente estar ahí por estar. Ahí lo expresa el mismo versículo con mucha claridad. ¿Para hacer qué? Vivir el espíritu de los humildes y para llenar de vida, para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Qué hermoso. O sea, que el deseo de Dios de habitar en mí es para llenarme de Él, porque Él mismo es la vida. Fuera de Él no hay vida, Él es la vida. Dice la Escritura, Él era la luz de los hombres, en Él estaba la vida, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Porque sus obras eran malas. Entonces, le pregunto, ¿este es un pensamiento de bien o de mal para nosotros? Porque nosotros nos acercamos a Dios y cuando hablamos de Dios y nos acercamos a las Escrituras, en las Escrituras encontramos testimonio de los planes de Dios para nuestras vidas. Y aún está escrito en la palabra, porque tengo para vosotros pensamientos de bien y no de mal, ¿cierto? Pero no olviden, pero yo tengo que buscar cuáles son los pensamientos de Dios, porque a veces todo el bien que yo deseo en la tierra, o por lo menos lo que yo considero bien, es lo que considero que es lo que Dios desea para mí cuando yo leo esas porciones de la Escritura. Porque a veces yo considero que el bien que yo quiero es plata. Entonces digo, ay, claro, y si Dios quiere el bien para mí y yo quiero plata, entonces lo que Dios quiere es darme plata, ¿cierto? Y entonces mi corazón empieza a irse en la dirección ¿qué? En la dirección equivocada. Dios, y creo con todo mi corazón, Dios es un Dios que bendice, es un Dios que cuida, es un Dios que es fiel, que su fidelidad no depende de mi fidelidad, porque Él dice que nosotros realmente no somos fieles. En nosotros, la única forma de que haya fidelidad en mi corazón hacia Dios es que Él ponga de la suya en mí para con su fidelidad honrarlo. De otra manera el Señor describe que nosotros somos infieles, pero aunque somos infieles, Dios es tan hermoso que mi infidelidad no anula la fidelidad de Dios, porque aunque somos infieles, Él permanece fiel, y esto es sumamente asombroso en nuestras vidas y en nuestros corazones y en nuestro caminar. Entonces, ¿cuáles son los planes de Dios? ¿Cuáles son los bienes de Dios? Porque hay cosas que son planes perfectos de Dios, pero cuando yo los miro en mi humanidad, a veces para mí parecen ser un desastre, pero son los planes buenos y los pensamientos buenos ¿de quién? De el Señor. Porque uno va de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice la Escritura, no cuando hace algo y le sale bien, cuando hace otra cosa y le salió bien, sino cuando pasó una situación y aunque la situación no hubiera salido bien, pasé de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, cuando en esa situación, aunque no hubiera salido bien, salí con más conocimiento de Dios. Esa es la victoria y ese es el triunfo, porque yo puedo salir bien de una enfermedad. Crea, hay gente que Dios le ha levantado casi de la misma muerte, ¿cierto? Estaban más dictaminados por los médicos, que estaban más del otro lado que de aquí, y Dios de esa condición los levantó, ¿cierto? Pero volvieron a la vida y Dios sigue siendo un cero a la izquierda, ¿cierto? Para sus corazones, ¿cierto? Le pregunto, ¿eso fue una victoria? ¿Eso fue un triunfo? No, porque en el camino del Señor y en los pensamientos de Dios, todo lo que me trae victoria es lo que me lleva a un mayor conocimiento de Él. Si le preguntáramos a Job, que pasó todas esas pruebas tremendas que narra la Escritura, si valió la pena todo lo que vivió, creo que sin siquiera detenerse, hay cosas que a uno le preguntan, ¿cierto? Y cuando la persona guarda silencio y piensa en responder es porque realmente no está segura de lo que va a responder, ¿cierto?
Si tu hijo te pregunta, papi, ¿me amas? ¿Cuál sería la respuesta del papá? ¿Sí o no? Si usted lo ve haciendo así, usted se preocupa. ¿Sí o no? Porque le puedo asegurar que con toda contundencia, sin pensarlo, sin que pase un segundo, la respuesta es: lo amo. ¿Sí o no? Si usted quiere casarse con una chica y le dice, tú me amas, y se demora 8 días para responderle, hermano, cásese con el Señor, pídale que le dé la que es. Porque eso prueba el qué? El corazón nuestro, y prueba nuestro caminar. Entonces nos vamos dando cuenta, todo este deseo tan hermoso del Señor, de que si Dios nos levanta de una condición, es para amarlo a quién? Amarlo a Él. Lo que Dios desea con todas las circunstancias. O sea, Dios no está buscando destruirnos, que es lo que a veces pensamos nosotros mientras pasamos un momento de sufrimiento. ¿Será que Dios me quiere dañar? No. Dios lo que quiere destruir en mi corazón son todos esos argumentos y toda esa dureza que hay en mí, que es una barrera para que yo caiga rendido a sus pies. Eso es lo que Dios desea. Por eso dice la palabra que Dios no busca la muerte, sino que Dios busca es traer ¿qué? Vida a nuestro corazón y a nuestro caminar. Entonces vemos que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, de acuerdo al propósito que Él tiene para con nosotros. Amén. Y cuando miramos eso, entonces también tenemos que encontrar otro aspecto importante. El Señor dejó su palabra como una guía para nosotros, ¿cierto? No simplemente como un libro de lectura, sino que realmente esto que Dios dejó expresado en su palabra es algo para llevarlo a la práctica diaria de nuestro vivir. Y el Señor lo recalcó en cosas que hizo y advirtió de manera muy clara que siguieran el modelo que Él había dispuesto. Él le mostró el diseño del arca en la que se salvaron 8 personas. ¿Fue diseño de quién? De Dios, ¿sí? A tal punto que cualquiera que hoy construyera algún navío, ¿sí? Diría, es una locura hacer el arca como Dios la indicó. En algún momento estuvimos estudiando un tema con el pastor Wilson y él nos explicaba con mucha claridad cómo nosotros pensamos en el arca como un barco, y el arca era un cajón, no tenía forma de barco, era un cajón. Por eso, ¿recuerdan que también se llamó arca al cajoncito que había en el lugar santísimo? Y era un cuadro, un cajón, una especie de baúl, ¿sí o no? Y ustedes le dicen, vayas a navegar en un baúl, ¿de qué piensas? ¿Cierto? Es una locura, ¿sí o no? Y en eso que parecía una locura a los hombres, Dios hizo un milagro extraordinario y glorioso y maravilloso. Pero ¿qué tuvo que hacer Noé? Conforme al modelo que le había sido mostrado. Y cuando sucede con Moisés, el Señor también le muestra a Moisés un modelo de lo que se narra en la Biblia como el tabernáculo. Y varias veces en el Antiguo Testamento el Señor le recalca que tenga cuidado de hacer conforme al modelo que le fue ¿qué? Mostrado. Y aún en Hebreos dice que el Señor le hizo la advertencia a Moisés de que lo hiciera. Acompáñame ahí un momentico a Hebreos 8:5 para que lo lea conmigo. Hebreos, capítulo número 8, versículo número 5. Dice ahí la escritura: todo lo que se había hecho en el tabernáculo, que todo era una figura de lo que había de venir. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas, como se le ¿qué? ¿Qué es una advertencia? ¿Sí? Porque fue quien
¿quién le advirtió a Moisés? ¿Quién le advirtió a Moisés? Dios mismo fue el que le dijo a Moisés, tenga cuidado. Le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿cierto? O sea, no es solamente mirar lo que Dios dijo, sino percatarse de hacerlo como Dios como Dios lo dijo y como Dios lo expresó. Ahora, esto era una figura de ¿qué cosas dice ahí? De las cosas celestiales. El Señor, queriendo a través de cosas naturales, empezarnos a llevar a tener luz de las cosas espirituales y del mundo espiritual. Porque esto es una figura de lo que hay en el cielo. Entonces, a veces nosotros en el mundo espiritual a veces hacemos como... ¿cómo digo esta palabra que no suene tan tosca? Burradas. ¿Cierto? Mire, le voy a decir para que miremos ahorita el ejemplo, porque uno dice, si esto es figura de lo que hay en el cielo, entonces en el cielo hay carpas, y en el cielo entonces sacrifican así ovejitas como sacrificaban ahí. Entonces es lo que nosotros empezamos a ¿qué? A relacionar. Alguien le mandó una pregunta, y mire cómo nosotros relacionamos las cosas del Señor. Dice que cuando vino el día de Pentecostés, vino un viento recio y el Señor llenó todas las personas que estaban allí, y todos los que habían allí empezaron a hablar en lenguas, y todas las lenguas que hablaban allí eran lenguas terrenales, y había mucha gente que venía de muchas regiones en aquel día, y dice que todos estaban asombrados de ver que ellos hablaran en las lenguas de donde eran originarios, y que en esas lenguas estuvieran hablando las maravillas de ¿quién? Las maravillas del Señor. Es un milagro extraordinario de Dios. Entonces una persona envía una pregunta, y la pregunta dice lo siguiente: conozco una persona que habla 5 idiomas. ¿Por esa persona hablar 5 idiomas diferentes es salvado? Entonces uno dice, venga, ¿y cómo pregunta eso? ¿Cierto? O sea, ¿qué relación tiene que una persona se haya preparado en hablar 5 idiomas a lo que aconteció el día de Pentecostés? Pero a veces así es la forma como nosotros vamos relacionando cosas, ¿cierto? Y vamos tergiversando el camino de ¿quién? El camino del Señor. La pregunta más adelante decía, o sea que si esa persona habla 5 idiomas es porque está llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, fíjese cómo uno, en medio de su necedad, puede empezar a apuntar en la dirección equivocada. Esto era una figura de lo que hay que en el cielo. Crea con todo el corazón que la mejor de las imaginaciones no alcanza a percibir cómo es el cielo. Pablo expresó que cuando había sido llevado en el espíritu, dijo, no lo sé si en el espíritu, no sé si en el cuerpo, pero fui llevado al tercer cielo y vi cosas que no se pueden expresar, que no me es permitido decirle. O sea, no había lenguaje para expresar aquí lo que él había visto. ¿Dónde? Allá. Vaya conmigo a Apocalipsis 11:19, por favor. Apocalipsis capítulo número 11, en el versículo número 19. El tabernáculo se iba a erigir conforme al modelo que le había sido mostrado ¿a quién? A Moisés. Y se le fue advertido que lo hiciera conforme a lo que le había sido ¿qué? Mostrado, porque eso era una figura de lo que eran las cosas celestiales. Y en Apocalipsis, en el capítulo número 11, en el verso 19, está hablando de una apertura del cielo, y míralo como dice: y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande que granizo. Miren, eso que él iba a hacer era un modelo que había sido traído ¿de dónde? Del cielo, pero era una figura, ¿cierto? No que en el cielo sea exactamente como se hizo la figura aquí, pero esa figura sí nos dejaba ver claramente, porque en el tabernáculo había un lugar donde todos tenían el acceso restringido, y era el lugar
santísimo, ¿cierto? Allá no entraba cualquiera, ni cuando quisiera, ni de la forma que quisiera, sino que el único autorizado era escogido por Dios. Y entraba en el día que Dios lo había dispuesto. Y tenía que entrar a la manera que Dios lo había ¿qué? Que lo había dispuesto, porque mire, ese era un lugar donde Dios había dispuesto un encuentro con él. Vaya conmigo a Éxodo, por favor. Capítulo número 25. Éxodo, capítulo número 25. Versículo número 22. ¿Qué vimos ahora que vieron en el Apocalipsis? Vio el templo de Dios. Se abrió en el cielo. Y adentro del templo, ¿qué se vio? El arca del ¿qué? Del pacto. ¿Sí? Y aquí en el capítulo 25, en el verso número 10, narra de la hechura de esa arca que iba a estar puesta en el lugar santísimo. Pero en el verso 22, mire lo que el Señor dice. ¿Para qué había dispuesto el lugar, ese lugar santísimo? Le dijo a Moisés: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre él propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿Qué era ese sitio para Moisés y para el Señor? Un lugar de encuentro, ¿sí? Un lugar donde el Señor se manifestaría, se revelaría, se mostraría. ¿Pero cuántos tenían acceso a ese sitio? ¿Solo el sumo? Una vez al año. Y dice acá en el verso: ¿y qué recibiría él allí? Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Allí en ese lugar de encuentro recibiría ¿qué? Las instrucciones. Acontece algo maravilloso en la muerte de Jesús. Y una de las cosas que expresa que aconteció es como el velo del templo se rasgó de arriba abajo, para evidenciar que el que lo rompió no fue el hombre, que el que quitó esa inaccesibilidad que había fue Dios mismo. Dios mismo fue el que rompió el velo, para que ahora no solamente el sumo sacerdote, sino que ahora todos los seres humanos tocados por Dios puedan tener acceso ¿a dónde? A ese lugar de encuentro. ¿Qué le había dicho el Señor a Moisés? Aquí, donde está puesta esta arca, yo vendré y me manifestaré, hablaré contigo, y ahí será donde tú me vas a escuchar, en ese lugar de encuentro. Ahora en el Nuevo Testamento vemos que ese lugar de encuentro está totalmente ¿qué? Abierto y dispuesto ¿para quién? Para todos nosotros. Hebreos 10, 19, acompáñenme allí. Hebreos capítulo número 10, versículo número 19. Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de, teniendo libertad para venir al lugar donde me encuentro ¿con quién? Con Dios. Teniendo libertad para entrar allí, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sacerdote? Jesús. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua ¿qué? Con agua pura. Y empieza el Señor a hablar de ese acceso del que estábamos hablando ahora cuando empezamos en Isaías. Yo habito con el
quebrantado y con el humilde ¿de qué? De espíritu. Pero empieza a hablar de una condición en la que el Señor ha abierto la puerta, pero una disposición también para que nosotros nos acerquemos ¿a quién? A Él. Porque tenemos que acercarnos, es en la confianza de lo que Él ha hecho y no en la confianza de lo que yo ¿qué? De lo que yo puedo hacer. El libro de Romanos especifica muchos aspectos y trae mucha claridad tanto a la condenación como a la libertad que Dios ha traído. Y de pronto, cuando tenga la oportunidad de leer los capítulos 7 y 8 del libro de Romanos, allí encuentra uno como una particularidad y un cambio que tuvo que suceder en el corazón del apóstol Pablo, por luz y revelación del Señor. Porque en el capítulo número 7 es donde Pablo se encuentra con la lucha que hay en su vida a causa del pecado que mora en él. Pero casi siempre la particularidad es Pablo hablando como él solo, queriendo enfrentar a un cambio en su vida sin que ese cambio lo opere el Señor. ¿Me explico? Porque él casi siempre dice, y lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y si usted mira en el capítulo 7, son muchas veces las que siempre está la expresión yo, y lo que yo quiero hacer. Y nosotros nos damos cuenta cuántas veces nos frustramos con eso, porque es que yo intento orar y no soy capaz. Y yo intento ponerme juicioso con la palabra y no soy capaz. Y yo intento dejar el mal carácter y no soy capaz. Y yo intento, y finalmente después de esos intentos, ¿qué terminó exclamando Pablo? Terminó como en un grito de angustia: miserable de mí, ¿quién me pudiera librar de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Pero cuando empieza el capítulo número 8, empieza una acción muy preciosa que transforma toda la vida de Pablo, y es la que necesariamente tiene que conducir a toda la transformación de nuestras vidas. Porque allí en el capítulo 8 empieza hablando primero de que ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. Y empieza a hablar no para los que andan conforme a la carne, sino conforme a quién, conforme al Espíritu. Y dice que ¿qué es lo que lo ha llevado a esa vida del Espíritu? Enseguida él narra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿qué fue lo que lo libró de eso que él no se podía librar? La acción del Espíritu de Dios en su vida. Y esto no es algo nuevo. O sea, uno mira y realmente todos los temas de la palabra, tanto de el Antiguo Testamento y con el Nuevo, están tan entrelazados, lo que nos deja ver que nunca el método de Dios ha cambiado, simplemente que Dios sí ha utilizado muchas formas para aclarárnoslo a nosotros. Porque allá en el Antiguo Testamento llega un momento donde Él le dice a un sumo sacerdote llamado Josué: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ¿cierto? No es con la capacidad tuya, sino con la dependencia de Dios, con la dependencia de Dios. Entonces, pensando en esto, acompáñenme entonces a Hebreos 4:16, ahí atrásito. Hebreos, capítulo número 4, versículo número 16. ¿Qué dice ahí? Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? ¿Dónde queda el trono de la gracia? En el lugar santísimo, en el lugar de comunión, en el lugar de relación. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia, y para hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Para la oportuna ayuda, para el oportuno socorro, para la provisión de Dios para mi vida, ¿cierto? Entonces, ¿para qué abrió Dios esa posibilidad de que yo tenga acceso a Él?
para que yo venga a su presencia y busque la ayuda y la dirección. Pero la ayuda, ¿sí?, tiene que ir siendo direccionada a nosotros, porque no olvide que una de las cosas que el hombre hace es hacer planes, venir a la presencia de Dios y decirle: bendice los planes que tengo. Y cuando sale y Dios no bendijo como él esperaba los planes que trajo delante de la presencia de Dios, ese corazón termina disgustado ¿con quién? Termina disgustado con el Señor. Y uno le pregunta a una persona: ¿usted está bravo con Dios? Y la respuesta de la persona, ¿cuál va a ser? Jamás. No, pues que ¿cómo se le ocurre que yo me voy a disgustar con Dios? ¿Sí? Sencillo. Cuando usted se disgusta con alguien, le deja de hablar y deja de pasar tiempo con él. ¿Sí o no? Después de que Dios no le dio lo que usted esperaba y como usted lo esperaba, usted no volvió a orar, ni volvió a escudriñar la palabra. Está disgustado con Dios, así no lo reconozca. Y está disgustado por Dios, porque venir a hallar gracia para el oportuno socorro no es venir a que Dios bendiga todo lo que yo quiero y como yo quiero, sino es venir a sus pies. Por eso dice: con el humilde y el quebrantado. Y me gusta mucho porque una de las indicaciones que le hacían como al comportamiento de los esclavos era esa. Le señalaban como esa condición a los esclavos, porque el esclavo tenía claro que él hacía sugerencias, ¿sí o no? Cuando el esclavo estaba en una casa, él venía y le decía: ¿quiere almorzar? Si quiere le preparo carne. Pero el amo de la casa decía: no, yo quiero un sancocho. Entonces él no decía: no, pero es que yo le quiero hacer carne. ¿Por qué no le come la carne? No. Inmediatamente, ¿qué hacía el esclavo? ¿Sí o no? O sea, yo le ofrezco carne, pero le voy a hacer el sancocho que usted quiere. Eso es tener un corazón que, pues como para colocar un ejemplo demasiado superficial, ¿cierto? Porque yo vengo y hay situaciones, pero que no sea como yo quiero, sino como que, como el Señor quiere. Y hallar gracia para el oportuno socorro es eso, es venir a la presencia de Dios, para allí en la presencia de Dios recibir la dirección de Dios. No olvide que cuando leímos ahora en Éxodo, ¿qué dijo el Señor a Moisés? Allí te hablaré las cosas para Israel, ¿cierto? O sea, que ¿a qué se venía al lugar secreto? Se venía con una necesidad: oír a quién. ¿Sí? Pero a veces los clamores de mi corazón y mis deseos gritan tan duro que no escucho a quién, que no escucho al Señor. Y a veces hay personas que le dicen a uno: pero es que yo tanto que le pido al Señor que me hable, y tanto que le pido al Señor que me muestre, que me indique, ¿sí? Pero al Señor a mí no me habla y a otros sí. Entonces uno empieza a indagar con la vida de esa persona. Yo creo que el Señor le ha hablado. ¿No será que no ha escuchado? Porque a veces nosotros sentimos que Dios me habló cuando lo que Él está hablando coincide con lo que yo estoy queriendo. Como no coincide con lo que yo estoy esperando, entonces yo considero que Dios todavía no me ha hablado, ¿sí o no? Porque es que he puesto en las manos del Señor este trabajo y el Señor nada que me contratan ahí, ¿sí? ¿Usted quiere trabajar ahí? Sí. Bueno, y si no lo han contratado, ¿no será que el Señor no quiere? Que el Señor le está respondiendo, pero como no es lo que usted quiere, entonces usted no quiere ver la respuesta de quién. Entonces el Señor sí le está hablando, pero yo tengo que estar con la disposición de entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea. Porque a veces nosotros nos vamos volviendo como muy infantiles en la vida cristiana. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó alguna vez, ¿cierto? Pero cuando uno estaba en el colegio, uno utilizaba como pensamientos, ¿sí? Entonces uno veía una niña que era bonita, o por lo menos al considerar de uno le parecía bonita, ¿sí? Y entonces uno se sentaba y pensaba yo: si yo levanto la mirada y me está mirando es porque yo también le gusto, ¿sí o no? Entonces yo esperaba como ese tipo de señales, ¿sí o no? Y el asunto era la desanimada que uno se metía cuando uno levantaba la mirada y no lo estaba mirando,
¿cierto? Porque uno ponía ese tipo de señales como para saber si podía hacer algo. Y ya después aprendí que no, porque si no hubiera sido así, la que hoy es mi esposa no sería mi esposa. Porque cuando ella me gustaba a mí, a ella le gustaba a otro. ¿Cierto? Esa era la situación. Y así fue un tiempo. Hasta que si hubiera sido por esa señal, yo hubiera dicho no, pues. Pero bueno, benditos sean los planes del Señor que le dejó poner los ojos por allá, pero no el corazón. No le dejó poner el corazón. Entonces vamos ubicando las cosas en el Señor así. Y por eso se hace tan necesario escudriñar la palabra, para ir entendiendo por medio de la palabra cuál es el camino de quién. Recibir ese oportuno socorro es recibir la dirección que Dios quiere para mí en esa situación, aunque no coincida con lo que yo quería. ¿Sí o no? Con lo que yo quería. ¿Sí o no? ¿Ustedes saben quién le cortó el pelo a Sansón? Mentirosos, lean la Biblia. ¿Ah? De razón alguien dijo, lo único que es más rápido que la velocidad de la luz es el chisme. ¿Sí o no? La Biblia dice que ella lo doblegó, ahí dejo para que lea, lo doblegó convenciéndolo de que le dijera cuál era el secreto de su fuerza. Dice que cuando él le dijo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, llamó a un hombre, y un hombre vino y le rapó la cabeza. Vino y le rapó la cabeza a Sansón, ¿cierto? Ella solamente hizo la tarea de descubrir cuál era el secreto, pero el que le rapó la cabeza fue un ¿qué? Le rapó la cabeza fue un hombre, ¿cierto? Le pregunto, ¿cuántas veces quiso insistir? ¿Cuántas veces quiso insistir Sansón con querer tener lo que Dios no le había dado? ¿Cuántas veces se doblegó su corazón a Dalila, pero no le doblegó su corazón a quién? ¿Cierto? Y uno a veces ve personas llorando en el lugar secreto para que Dios les dé otra persona, sabiendo que esa otra persona que el Señor no le ha querido dar, lo vas a alejar del Señor. Entonces por eso la gracia para el oportuno socorro es recibir de parte de Dios ese entendimiento que me ayude a soltar eso que tengo en mi corazón y abrazar lo que Dios quiere. Recuerden que había muchas cosas que Pablo había abrazado y consideraba de mucho valor. Él, cuando se expresó de su vieja manera de vivir, decía que él era fariseo de fariseos, que era celoso de la ley del Señor, y él empieza a hablar de lo que era su vida, de cómo había sido preparado. Pero cuando el Señor cautivó su corazón, dijo, ya todo eso lo tengo por basura. Todo lo que consideraba de mucho valor, ahora ya no lo considero de tanto valor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y aún lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sucede un cambio profundo dentro de su vida y dentro de su corazón. Filipenses capítulo número 3, 12. Filipenses en el capítulo número 3, en el versículo número 12. ¿Tienes claro el propósito de Dios para tu vida? Te pregunto en esta mañana. Porque el que no sabe para dónde va, decía por ahí un dicho, cualquier bus, sí, ¿cierto? El que no sabe para qué está viviendo o para qué vivir, cualquier estilo de vida le va a servir.
pero no es así en el Señor. Filipenses 3:12 está hablando el apóstol Pablo. Él ha venido hablando acerca de cómo para él el vivir es Cristo, y en el verso 12 él expresa algo, porque a veces los seres humanos tenemos como una particularidad que uno nota que nos pasa a todos los seres humanos, que cuando a nosotros se nos indica algo que nos falta, nosotros en lugar de recapacitar y decir, sí, esto me falta, es la reacción nuestra es, si usted me dijo que a mí me falta algo, ¿qué es lo que le falta a usted para yo decírselo? ¿Sí o no? Esa es la respuesta nuestra, ¿sí o no? Si usted le dice a la otra persona, venga, no me grite, ¿cierto? Entonces usted en lugar de quedarse pensando, ¿verdad? ¿Yo por qué la grité si no tenía la necesidad? La respuesta suya dice, ¿y usted para qué me hace gritar? ¿Sí o no? O sea, siempre mi respuesta es, usted me provoca, usted me hace, no me siento a meditar. Y entonces el apóstol Pablo tal vez conocía esto porque él les está enseñando a la iglesia acerca de que el propósito de la vida de la iglesia es vivir para Cristo, y que la vida de Cristo es la razón de ser de la iglesia, no hay otro. Hoy hay congregaciones que tienen tantos atractivos de diversas cosas que le pregunto, si cogiéramos esas congregaciones y les quitáramos todas las actividades, todos los ministerios, todos los dones que tienen, ¿sí? ¿Se diría que la gente seguiría viniendo a congregarse? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hace rato están siguiendo muchas cosas, dejaron de seguir a Cristo. Es que si se quitan los ministerios, Cristo sigue. Si se quita la alabanza, Cristo sigue. Si no hay pastor, Cristo sigue. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de congregar? Si no hay ministerio de parejas, de niños, de jóvenes, de hombres y de mujeres, si no hay nada de eso, o sea, yo no puedo perder el deseo de seguir buscando al Señor porque Cristo sigue. Entonces, a veces la pregunta es, ¿qué estamos buscando? Que desaparece algo y desaparece mi deseo. Se apaga el deseo. Por eso Pablo les está recalcando con mucha claridad, la vida es Cristo, y es el propósito que tenemos que tener claro. Pero en el verso 12, para que no saliera la excusa que les decía ahora, de que yo le digo, le falta esto, y el otro le dice, y a usted le falta esto. Entonces él dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, le estoy enseñando algo que yo también lo estoy aprendiendo. O sea, no es que lo que yo esté enseñando, yo ya me lo sepa, y yo ya estoy caminando a plenitud en él. Estoy empezando a entender lo que Dios quiere, y les estoy enseñando lo que Dios quiere, pero yo no he llegado a la plenitud de lo que Dios quiere. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero él dice, sino que prosigo por ver si logro asir. ¿Saben qué es la palabra asir? Agarrar. Y en el original significa hacer como mío propio. Eso significa. Sino que prosigo por ver si logro asir, hacer mío aquello para lo cual fui también asido. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Para qué te tomó Cristo? ¿Para qué? Para hacerme de Él. Y para hacerme de Él, ¿qué va a formar en mí? ¿Cierto? ¿Para qué te escogió el Señor? Sino para hacer que tú y yo seamos como Cristo. ¿Recuerda que dijeron de los discípulos cuando los escuchaban hablar? Es que vean, es imposible que una persona pase tiempo con Cristo y no empiece a parecerse a Cristo. Porque aún cuando Pedro estaba negando a Jesús, la gente le decía, niega a Jesús pareciéndose a Cristo. Usted dice que no lo conoce y habla como él. O sea, ¿había acontecido algo? ¿Le faltaba? ¿Ya era perfecto? No, pero ya se notaba que había algo pasado. Y después en el libro de los Hechos, cuando la gente los escuchaba hablar, decían, pero esta gente es del vulgo, habla con mucha sabiduría, y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, como si
había empezado a fluir algo en ellos. Mire lo tremendo de esto, en cosas naturales que Dios nos permite ver y que nos sirven para poder entender un poco más de la vida espiritual. En la vida de una persona, antes de que esa persona llegue a este mundo físico, se generan como 3 etapas. ¿Sí o no? La primera etapa, que es la etapa de la concepción. ¿Saben cuál es esa parte? ¿Sí? Donde la concepción es el momento donde se inicia la vida. Es el momento donde un espermatozoide y un óvulo se juntan, sí, y por el toque del Señor, ahí empezó una vida. Ese es el momento de la concepción, el momento donde empieza la vida, ¿cierto? Después se da un proceso de gestación, que es lo que sucede en el embarazo, que eso que se concibió ahora empieza a crecer, ¿sí o no? Pero mire que la concepción y la gestación son 2 cosas que se dan en la intimidad, no son públicas, ¿cierto? No son públicas. Se da esa concepción por una relación íntima. Y en lo íntimo también se va formando el desarrollo de eso, ¿sí? Pero llega el momento del nacimiento, y el momento del nacimiento es donde se va a mostrar públicamente todo lo que ha venido sucediendo íntimamente, ¿sí o no? De manera que si no hay nada íntimo, pues ¿cuándo va a haber algo público? ¿Cuándo va a haber algo público? ¿Cierto? Por eso a veces uno mira a muchas personas y dice, uy, pero hay personas que hablan como cristianos, pero no se parecen en nada a los cristianos, ¿cierto? Pero la conclusión es que se aprende mucha teoría, pero hay poca intimidad, poca relación. ¿Dónde nos vamos a parecer al Señor? Mire el acceso al que nos ha sido dado. Yo habito en la altura, pero también habito con el humilde, con el quebrantado de espíritu, para ahí, en ese habitar con Él, llenarlo de vida. ¿Pero de la vida de quién? Entre más Dios llena a una persona de la vida de Él, más esa persona se parece a Él. Más se parece a Él. ¿Recuerdan cómo era Moisés en sus comienzos? La palabra de Dios describe a Moisés como un hombre altivo, poderoso en palabra, como era en Egipto. Pero después que él es llevado a los pies del Señor y tiene ese encuentro con Dios, y Dios lo va llevando en esa comunión con Él, después se dice que no había hombre sobre la tierra más manso que Moisés. O sea, ¿de dónde apareció toda esa mansedumbre? Eso no apareció porque Moisés se propuso, todos los días se levantó con la proposición en su corazón de ser cada día mejor. No, eso se dio por la relación con quien. Porque si uno mira, la mansedumbre es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Esa relación con Dios hizo que después eso se empezara a notar en la vida de quién, en la vida de Moisés, y empezó a manifestarse y a hacerse público en la vida de él. Entonces, ¿dónde empieza esa vida nueva de Cristo en nosotros? Por un momento íntimo de Dios con nosotros, aunque tristemente nosotros no nos dimos cuenta cuando sucedió ese momento. Nosotros no nos alcanzamos a percatar cuál fue ese momento de la concepción, ¿cierto? Por eso no sabemos en qué momento nacimos de nuevo, pero nacimos de nuevo y eso empieza a gestarse una vida ahí. Y una vida que va creciendo, ¿dónde? En lo íntimo, ¿cierto? Es que se nos han como volteado el orden de las cosas. Si uno mira la iglesia en sus comienzos, comenzó al derecho. Cuando uno mira el libro de los Hechos, la iglesia empezó a ser tocada por Dios, y lo primero que la iglesia empezó a hacer fue orar. Fue lo primero que empezó a hacer la iglesia. ¿Sí o no? Perseveraban en el estudio de la palabra, en el partimiento del pan y en las
oraciones, ¿sí o no? Y la iglesia hacía oración. Y cuando vino el día de Pentecostés, ¿qué estaba haciendo? ¿Quién estaban haciendo los 120? Orando, ¿sí o no? Empezaron oración, que lo que nació de Dios se siguió gestando en la intimidad, ¿cierto? Pero hoy en día lo que más nos falta con Dios es relación. Es relación con el Señor. Y es hacia donde Dios nos está conduciendo, ¿cierto? Entonces mire que Dios, no es que Dios venga y nos esté dando garrote, no, sino que Dios está ordenando nuestros pasos, está ordenando nuestro caminar, está corrigiendo nuestras vidas para que puedan ir en esa dirección correcta. ¿Qué hizo Pablo? Entendió cuál era el propósito de Dios para él. En Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios todas las cosas, esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados, porque todas las cosas son para formar la imagen de Cristo. ¿En quién? En nosotros y en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, ¿entendió? Pablo sabía qué era lo que quería Dios. ¿Qué quería Dios con Pablo? Formar la vida de Cristo en él. Que todo lo que oliera el olor de Pablo fuera el olor de ¿quién? El olor de Cristo. Ya Pablo sabe cuál es el deseo de Dios. Ahora la pregunta es: Pablo decidió en su corazón, porque ahí viene la participación del ser humano, abrazar aquello para lo que Dios lo abrazó, que lo hemos compartido en estos días. Que no solamente el deseo de que me parezca a Cristo sea el deseo de Dios, sino que el deseo de que me parezca a Cristo es el deseo de Dios, pero que también sea el deseo del corazón de la iglesia. ¿Usted se imagina lo poderoso cuando se unen esas dos voluntades? La voluntad de lo que Dios desea y el hombre unido a esa voluntad del Señor. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué la vida de Pablo fue tan especial? ¿Por qué la vida de Pedro fue tan especial? ¿Por qué la vida de David fue tan especial? ¿Qué dijo Dios de David? Conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. La voluntad del Señor unida a la voluntad del hombre, pero en el mismo propósito. Y ahí es lo que está diciendo Pablo: hay una voluntad de Dios y yo quiero esa voluntad, y eso es lo que prosigo todos los días, que esa voluntad esté ahí, ¿qué? Unida. Le pregunto, ¿vemos hoy en la iglesia caminando en ese deseo? No, pero hacia allá Dios nos está hablando. Cuando Dios nos habla algo es porque nos quiere llevar en esa dirección, nos quiere llevar en esa dirección. Ciertamente alguien compartía que nosotros encontramos que a través de toda la Biblia hay hombres que han amado al Señor con todo su corazón. A través de toda la Biblia lo encontramos. Y hombres que fueron abrazados por Dios en ese propósito, y esos hombres también abrazaron el propósito de Dios. Pero que cuando leemos en la Biblia han habido individuos, pero nunca ha habido un pueblo que haya abrazado así al Señor. Y ese pueblo es la novia. Ese pueblo va a ser la novia. Ese pueblo que ha sido abrazado por Dios, y esa novia que ha abrazado el deseo de Dios. No olvide que la novia por la que el Señor viene es una novia vestida ¿por quién? Por Él. Alguna vez estuvimos viendo en el libro de Esther que Esther no escogió sus vestidos para presentarse delante del rey, sino que el encargado fue el que le proveyó los vestidos a Esther. Eso está en el libro de Esther. Ella no exigió nada, ella solamente estuvo ahí dispuesta, ¿cierto? Le pregunté: ¿y cómo le gusta al rey que me vista? Y él, que era encargado de prepararlas, le proveyó los atuendos, ¿sí o no? Ahora, ¿quién está preparando la iglesia? El Espíritu Santo, el que nos dejó, el encargado de vestir esta novia, de manera que esta novia esté vestida del gusto del novio, del gusto del novio, ¿sí o no? ¿Y quién provee los atuendos?
los atuendos que proveía el que vestía a Esther, los proveía, venían de los recursos del rey. De manera que es Dios mismo el que provee ese vestido. Y aconteció algo muy hermoso en la vida de ella, porque dice que antes de presentarse delante del rey, pasaba un año. Si algunos lo han leído, pasaba un año. Y 6 meses del año le metían en unas especias que tenían un propósito, y era de eliminar todo su olor. No sé si ustedes en alguna vez han tenido la oportunidad, y hay personas que tienen olor particular, y no es necesariamente a perfume, ni tampoco a chucha, ni a nada de eso, no, ¿cierto? Sino hace parte de la vida de la persona. Y la metían 6 meses en ese, y eso lo que hacía en esas esencias era como purificar la piel y dejarla limpiecita. Y después la sacaban 6 meses y la metían en perfumes, de manera que ahora hasta lo más profundo oliera a como le gustaba al rey. ¿Se dan cuenta lo hermoso? De cómo han existido hombres, pero ahora Dios está preparando, ya es un pueblo, su novia, ¿sí? Vestida por Él mismo. Él mismo la está sumergiendo en una limpieza, por su sangre, por su palabra, por el fuego de su espíritu, pero también Él mismo la está perfumando, para que seamos grato olor de ¿quién? Para que seamos grato olor de Cristo. Entonces nos damos cuenta el privilegio que es tener acceso a ese lugar santísimo, que es tener, ya uno mira ese Isaías cuando empezamos a leerlo y uno dice, maravilloso que el Señor quiera habitar junto a mí, para moldear todo eso en mi vida y para darme cuenta que Dios me está preparando para estar junto con Él. ¿Y junto a quién? A su corazón. Y que yo pueda entender ese propósito. No olviden, un entendimiento superficial del propósito de Dios hace que yo me desvíe facilito detrás de cualquier cosa, ¿cierto? Porque entonces yo termino viviendo para el trabajo, termino viviendo para los hijos, termino viviendo para el estudio, termino viviendo para el fin de semana, termino viviendo para el paseo, termino viviendo para la próxima Navidad, termino viviendo para las próximas vacaciones, y esa no es la razón del ser. Si Dios da esa añadidura, amén, pero yo tengo que vivir es para ¿quién? Para Cristo, que mi razón de vivir es Cristo, que mi razón de levantarme cada mañana es Él. Señor, permíteme abrazar. Por eso decía el salmista, hazme ver por la mañana tu misericordia. Cuando yo abra mis ojos, Señor, primero que pueda ver, Señor, es lo que tú deseas para mi corazón, los pensamientos que tú quieres para quién, para mí. Cuando Moisés, y ya voy a terminar con esto, recibe un llamado de parte de Dios, acompáñenme allí al libro de Éxodo un momentico y miramos solamente algunas cositas aquí rápidas. Dios le hace un llamado a Moisés para llevar a Moisés de su mano y libertad al pueblo que estaba bajo la opresión de los egipcios. El Señor es el que tiene la iniciativa y es Dios el que se acerca ¿a quién? A Moisés. Lo que pasa es que Moisés no sabe que todo el recorrido que ha venido haciendo durante los últimos 80 años era Dios empujándolo para que llegara al sitio donde Él lo tenía preparado, ¿cierto? Recuerda que él por allá joven mató a un egipcio porque estaba hostigando a un israelita, y por causa de eso le tocó salir ¿qué? Huyendo, y terminó por allá pasando. Pero todos esos 80 años, aunque Moisés no fuera consciente,
Dios lo estaba direccionando a un punto, porque Dios ya en la eternidad, Dios se había puesto una cita con Moisés. Lo que pasa es que Moisés no sabía, ¿cierto? Como Dios lo ha hecho con nosotros. Cualquiera, yo siempre digo, cualquiera que me hubiera conocido hace unos añitos, ni en mí, ni en los que me hubieran visto jamás, hubieran pensado que en algún momento Dios me hubiera podido escoger para darme el privilegio de anunciar su palabra. Sumamente tímido, sumamente torpe, ¿cierto? Yo estaba a un paso de ser tonto nieto, seguro, ¿cierto? Era supremamente tímido, alguna vez lo he compartido, yo no era capaz de comer en público. Cuando estaba por eso le digo, mi esposa es un milagro de Dios. Cuando estaba conquistando, íbamos a alguna parte y yo no comía delante de ella. Yo siempre pedía para llevar. Y donde hubiera un baño, me metía al baño y ahí comía. Me caía. Mi mamá tenía una moto y cuando yo iba a recogerla a ella, apenas la veía, ¡pum!, me caía. O iba a arrancar en la moto y ahí terminaba caído. Era cualquiera que hubiera dicho, cualquiera que me hubiera visto, con total certeza hubiera dicho: usted era predicador, usted para anunciar las cosas del Señor no califica, ¿cierto? Pero Dios me iba llevando en un terreno donde Él ya tenía una cita de amor dispuesta en el transcurso de mi vida, hasta que llegó esa cita. Y resulté hablando con el Señor sin saber que estaba hablando con el Señor. Porque el Señor nos cerró todas las puertas, habíamos quedado endeudados, habíamos quedado con todos los problemas del mundo, ¿sí? Y recuerdo que había quedado como con 2 mudas de ropa, eso era el año 94, debíamos como 25 millones de pesos, que eso era un platal en esa época, ¿sí? Mi mamá había puesto la casa de ella a nombre mío y se la embargaron, se la iban a quitar. Y ese fue el día que por primera vez fui a la iglesia, ¿cierto? Por primera vez fui a la iglesia donde Eduardo y Miriam me invitaron. Fui a la iglesia y mientras el predicador estaba ya hablando, yo no sabía que estaba hablando yo con Dios, porque yo estaba ahí sentado pensando. Si todo lo que, como uno llega con el lenguaje es del mundo, yo pensaba dentro de mí, si todo lo que ese man está diciendo es cierto, Señor, te pido 3 cosas. Pensaba yo ahí, pero no sabía que Dios me estaba escuchando. Señor, te pido que me des un trabajo. Segundo, que me des para desembargar en la casa de mi mamá. Señor, y si me das las 2 primeras, Señor, te ofrezco mi corazón para servirte todos los días de mi vida. El asunto es que a veces no sabía que, como el Señor sí conoce los pensamientos y los tomó muy en serio. ¿Sabe cuánto se demoró el Señor en responder esa oración? Creo que cerca de 14 horas. Porque a la mañana siguiente salí al centro, caminando con las manos en el bolsillo, como cuando uno está lleno de problemas y sin saber qué hacer, que sale a caminar. Y cuando llegué al Hotel Las Colinas, había un muchacho ahí que había trabajado con nosotros, se llamaba Franklin. ¿Qué está haciendo? Le dije, estoy buscando trabajo. Y de una vez me dijo, camine y lo presento que yo renuncié hoy. Y ese mismo día, a las 2 de la tarde, empecé a trabajar en el Hotel Las Colinas, ¿cierto? Y Dios fue bueno y maravilloso y grandioso, porque no solamente tomó esas palabras, sino que también las empezó a grabar en mi corazón, de servirlo. Porque yo creo que no habían pasado 3 meses y ya el Señor me permitía, a ellos que llevaban muchos años en el Evangelio, el Señor en 3 meses me permitía sentarme a enseñarles a ellos la palabra. Y eso fue un milagro del Señor, un acontecimiento glorioso de parte de Dios. Y no para la gloria de ningún hombre, sino para uno mirar la grandeza de Dios, la misericordia, la bondad. Cuando Dios tiene un propósito y nos permite abrazar con todo el corazón el propósito que Él tiene. Entonces tiene ese propósito aquí, como les decía ahora con Moisés.
llevar a Moisés para por la mano de Moisés sacar al pueblo, pero el que iba a hacer todas las cosas era ¿quién? Era el Señor. Simplemente Dios le pone ese encuentro, cuando él se va acercando le empieza a dejar ver quién es, porque Moisés necesita conocer al Señor. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo, santo es. Y empieza el Señor a manifestarle su deseo, cómo ha ido el clamor de su pueblo y cómo él ha decidido en su plan eterno traerle libertad por amor de su nombre. Y le dice, le empieza a contar a Moisés lo que va a hacer, y le dice a Moisés, pero tú vas a ser la parte visible mía, o sea, tú vas a ser el mensajero de todo lo que yo voy a hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer Moisés? Solo el mensajero. ¿Quién iba a hacer todo? El Señor. Pero las respuestas de Moisés, ¿sí? Parecieran no los inconvenientes del pueblo, sino las barreras que él tenía dentro de su corazón, como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿cierto? A veces uno puede predicar la palabra pensando que el mensaje era para los que estaban escuchando, y resulta que antes de ser para los que lo escuchan es para el que está ¿qué? Enseñando. Entonces lo vamos a mirar rápidamente. Acompáñenme ahí en Génesis capítulo 3. No me demoro más de 5 minutos en esto y oramos. Dice en el 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré ¿a quién? 3:10 de Éxodo. Ve por tanto ahora y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en el verso 11 aparece lo que pasaba en el corazón de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel? O sea, ¿qué iba a hacer Moisés? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Simplemente sujetarse ¿a quién? Al Señor. Pero como Moisés no conocía todavía bien al Señor, por eso tenía esas barreras. ¿Dónde? ¿Y quién soy yo para que vaya y saque a ese pueblo? No es quién eres tú, es quién te va a llevar, es quién va a ser. Solamente tú vas a anunciar, todo lo demás lo voy a hacer ¿quién? Lo voy a hacer yo. En el verso 18 dice, el Señor le dice a Moisés, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. El Señor les estaba indicando cuál era el propósito, los había sacado para llevarlos en pos de Él. En el 4:1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ni oirán ¿qué? Ahora la pregunta es, ¿será que eso era lo que estaba sucediendo en el corazón del pueblo o eso era lo que estaba pasando en el corazón de Moisés? Por lo que leemos, Moisés está señalando en el corazón del pueblo lo que está sucediendo en el corazón de él. Resulta que el que no estaba creyendo era él, y el que no estaba oyendo la voz de Dios era ¿quién? Era él. Pase al verso 10, ya 2 versículos más y terminamos. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, no me conoces, Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Nuevamente el Señor le dice, ¿quién va a hacer todas las cosas? El Señor es el que va a hacer todas las cosas. Y ahí en el verso número 13, otra vez el obstáculo de Moisés. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes. Todo lo que el Señor ha hecho y Moisés todavía está ahí, no, mande a otro. Mande a otro. Pero el Señor fue tan bueno que llevó en ese proceso a Moisés y Moisés fue abrazando
todo lo que Dios quería. Y por allá en el capítulo 33 y 34 es donde Moisés ha visto muchos milagros del Señor, pero Moisés ha entendido para qué fue llevado al desierto, y fue para ver al Señor. De manera que Moisés está rogándole al Señor, después de haber visto muchos milagros: Señor, muéstrame tu gloria. O sea que la gloria no eran los milagros. No, los milagros me señalaban que había alguien, pero la gloria era ver a ese ¿qué? A ese alguien. Y allí es donde Moisés aprende un tesoro maravilloso, porque el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces Moisés responde: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de este lugar. Y qué hermoso y precioso, porque ¿de qué había ocurrido en Moisés? Se había vuelto muy dependiente del Señor. Yo habito con el humilde y quebrantado de espíritu. Y podemos ver por el testimonio de las palabras que Moisés era un hombre lleno de la vida de Dios, como Dios desea hacerlo con cada uno de nosotros. ¿Qué tal si te pones ahí sobre tus pies y meditas un momento en esto? ¿Tengo claro el propósito de Dios para mi vida? ¿Estoy abrazando lo que Dios desea para mi vida, para mi corazón? Y es algo que no necesitas que otro te lo señale o te lo indique en esta mañana, sino algo que le podamos dirigir al Señor con todo nuestro corazón y le podamos decir al Padre: oh Dios maravilloso, ayúdanos, Señor precioso, a entender tu propósito para caminar en él. Y ayúdanos a entender los planes de bien que tú tienes para nosotros en ese propósito. Ayúdanos a entender, oh Dios de los cielos, cómo tú nos quieres llevar a ser un pueblo que, como Moisés, pueda clamar: muéstranos tu gloria. Ese pueblo, Dios de los cielos, que quiere conocerte a ti, que quiere intimar contigo, que quiere profundizar en tus brazos y en tu presencia, y que quiere tener una verdadera relación contigo, Señor. Pero eres tú el que puedes obrar y accionar todo esto, Señor. Pero tú eres el que nos puede llevar a ese encuentro donde tu voluntad y la nuestra se puedan encontrar en el mismo propósito y en la misma dirección como llevaste a Pablo. Porque cuando nos lleva, Señor, a ese encuentro de voluntades, es donde, Señor precioso, independiente de las cosas que aparezcan en el camino, jamás volveremos atrás, jamás retrocederemos, jamás, bendito Dios de los cielos, perderemos, Señor, de vista lo que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mirar, Señor, ese propósito y esa libertad grandiosa que nos has dado de acceder, Señor precioso, al lugar santísimo, para recibir, Señor, misericordia y para recibir la gracia para el oportuno socorro en nuestro caminar, Señor. Permítenos, Padre, Señor, ser movidos por tu Espíritu a esa relación de intimidad, que allí en lo íntimo sea donde se esté gestando toda la vida tuya en nuestro corazón, se vaya formando toda esa vida del Espíritu en nosotros, Señor, para que luego, Señor, en público se pueda hacer manifiesto, Señor, eso que hemos estado con Cristo, Padre Celestial. Ruego por cada una de estas hermosas vidas, Señor, y ruego para que en tu misericordia nos permitas meditar esta mañana, Señor, en este privilegio que tantas veces, teniendo un acceso, Señor precioso, tenemos otras prioridades y nos negamos a correr allí. Piensa por un momento qué es lo que has estado abrazando, cuál es la razón de tu vivir, qué es lo que te ha estado moviendo, qué es lo que te inspira, qué es lo que te apasiona, y podamos pedirle al Señor dirección a nuestro corazón, Señor. Agradezco, Señor, por una familia, Señor precioso, pero aprenderé a amar mi familia si te aprendo a amar a ti. Aprenderé, Señor precioso, a hacer todas las cosas y los roles de esta tierra, Señor, de manera que honren tu nombre. Señor, si mi corazón entiende que todo lo que me has otorgado
me lo has permitido para que todo sea hecho para tu gloria, Señor. Que si me has otorgado un trabajo, es para que en ese trabajo, Señor, mi vida te honre, Señor. Es para que allí, precioso Dios, yo te pueda conocer y pueda aprender también a sujetarme a ti. Para que pueda aprender, Señor, a someterme a tu palabra, a tus preceptos, para que aún allí ese carácter de Cristo fluya en mi vida, bendito Dios de los cielos. Como dice la Escritura, tú no enciendes una luz o no se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, sino que se enciende una luz para ponerlo en alto, donde alumbre a todos, bendito Dios de los cielos. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, es lo que dice la Escritura. Permítenos, Padre, meditar estas cosas, cavar y ahondar en ellas, papacito hermoso, para no quedarnos simplemente, Señor, sabiendo que tenemos un acceso, sino que entendamos cuál es el propósito de ese acceso, que podamos recibir allí de tu mano instrucciones, dirección para nuestras vidas, para que hagamos tu voluntad, para que caminemos en ella, para que la conozcamos, para que escuchemos tu voz y para que seamos guiados por tu bendito Espíritu, Señor. Padre, gracias por permitirnos meditar tu preciosa palabra en esta mañana, Señor. Que mientras nos disponemos para participar de la mesa tuya, de tomar el pan y de tomar la copa, que mientras nos vamos alistando para hacerlo, nos permita reflexionar en nuestro corazón, Señor. Que el tomar, Señor, el pan y la copa me permita reflexionar, Señor, que Cristo murió por mí para que ahora yo viva para Él, para que ahora mi vida esté rendida a sus pies, como está escrito en tu palabra, que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que allí se manifestó la salvación en ti, fue hecha por ti y para la gloria tuya, Señor. Para eso has rescatado nuestras vidas. Permítenos meditarlo en esta mañana al participar de tu mesa. Permítenos, Dios de los cielos, al tomar el pan y la copa, Señor precioso, rogarte que nos des luz y entendimiento de los planes de bien que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que en esos planes de bien, Señor, podamos entender el propósito de que Cristo sea formado en mí, Señor precioso, de que mi corazón sea ensanchado para conocerte a ti y que seas tú el que vayas haciendo esa obra en mí, Señor precioso, como dice tu palabra, para que no haya ninguna condenación, Señor, pero tampoco haya ninguna separación, como dice tu palabra. Que cuando tu Espíritu obra en nosotros, Señor precioso, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor? Ya no habrá separación, sino una unión íntima contigo. Permítenos ser ese pueblo que entienda este llamado y que corra a tus brazos y que se conecte contigo, Señor amado, y que entendamos la dirección a la que tú estás llamando cada una de nuestras vidas, Padre. Queremos poner en tus manos este pan y esta copa, Señor, y te pedimos que nos des luz y revelación de la obra que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Que abra nuestro entendimiento, Señor, que abra nuestro corazón, para que podamos entender cómo allí estábamos siendo reconciliados contigo, Señor amado, para que ahora pueda entrar a tu presencia, para que ahora allí, Señor precioso, tú grabes en mi corazón el deseo de tu corazón y también me permitas abrazar tu voluntad y caminar en ella, Señor. Padre, bendecimos este pan y bendecimos esta copa y los tomamos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos en este día. Gracias porque anunciamos la muerte, sepultura, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y también, Señor, anunciamos tu regreso, Padre. Que aquel que un día, Señor, fue llevado y en las nubes se perdió de la vista de todos los discípulos, así como se fue visto irse, así regresará, Señor. Que podamos estar a la expectativa de tu venida y aprendiendo de tu propósito. Tomamos este pan y esta copa con gratitud en el soberano nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes participar de la mesa. Padre, gracias por este privilegio que nos has dado esta mañana
Quiero bendecir en tu nombre la vida de cada uno de mis hermanos, rogar que los guardes, que los fortalezcas, aquellos que han estado con quebrantos de salud, Señor. Padre, sea tu bendita mano